Mi nombre es Marisol, soy colombiana. Ya en unos días voy a cumplir 53 años. Em, yo digo que, bueno, primero muchas gracias a Belén por haberme invitado. Eh, Creo que el nombre de mi historia es Los no del mundo y los sí de Dios. Para empezar mi historia me gustaría empezar con mis papás. Mis papás se conocen. Mi papá se enamora de mi mamá, se le pide matrimonio a mi abuela y un año después ellos se casan. Y llevan en este momento 63 años juntos, casi 64. Después de que se casan, unos años después, porque mi mamá tiene una pérdida, nace mi hermana mayor, que se llama Patricia, un ser humano precioso. Ha sido mi brazo por muchos años. Después nace mi hermana Sandrita y un día una empleada la deja caer y ella se pega en la cabeza y la duerme. Y al dormirla, Sandra desarrolla una fiebre y esta fiebre le desemboca en una meningitis. Pero mis papás no sabían nada de eso. Los médicos le dicen, es culpa de ustedes. Y mi mamá se va a Profamilia, que es acá en Colombia, el Planned Parenthood de Estados Unidos. Y en esta clínica le dan el misoprostol, que es uno de los mejores anticonceptivos en esa época. Eh, con, yo no sé en este momento decir si con tan mala suerte o con tan buena suerte, porque yo durante muchos años dije que con tan mala suerte que aquí estoy yo. Más o menos 9, 10 meses después nací yo. Pero yo me imagino todos los dolores que debió vivir mi mamá, el miedo de tener dos hijos especiales, porque ya para cuando yo nazco, mi hermana debe tener más o menos unos 5 o 6 años, o sea, ya llevaba enferma varios años. Eh, yo nací con esa herida porque yo me preguntaba hoy reflexionando para este testimonio, ¿quién me dijo que mi mamá se había tomado ese anticonceptivo? No lo recuerdo, pero hizo una herida en mí de pensar que alguien no quería que yo naciera o que tuvo mucho miedo durante ese tiempo. Tuve una infancia normal, pero siempre rogando afecto, siempre tratando de que la gente me quisiera, de que, eh, sí, de ser querida. Estudiaba en un colegio de barrio y mis papás, por hacer más, me pasan a un colegio de monjas, un colegio salesiano, y el dolor de la transición fue espantoso. Para acabar de completar, yo ya sabía leer y escribir desde muy chiquitica y eso hizo que en vez de colocarme en un grado menor, me colocaron en 2 grados mucho más arriba, con niñas ya con otras ideas, con otras vivencias y eso redundó mucho más en el tema del afecto y el de buscar ser querida, entonces venían las mentiras, venía el tratar siempre de ser valorada y ser querida. En ese tiempo de mi infancia aparecen dos personajes muy importantes en mi vida que son mis abuelas, la mamá de mi mamá y la mamá de mi papá. La mamá de mi papá yo le decía a la abuelita viejita y a la mamá de mi mamá le decía a la abuelita no. Fui muy grosera, muy odiosa. Yo tenía demasiada atención sobre mí por el tema de mi hermano. Entonces, para no exagerarles, yo a los 10, 11 años no sabía ni siquiera vestirme o ponerme amarrarme unos zapatos, porque siempre me estaban cuidando y eso también hizo cosas en mí que no sé cómo explicarlas ahora. Pero esa sobreprotección también hizo que yo fuera muy grosera, muy odiosa con mi abuelita, sobre todo con la mamá de mi papá. La mamá de mi papá fue quien me habló de la fe. Yo crecí en un hogar católico, mis papás casados por lo católico, íbamos a misa cada 8 días, se rezaba la novena
eh, a final de año, se celebraba la Navidad, pero como una fiesta más, no como una celebración religiosa. Y mi abuelita había vivido la misericordia de Dios en muchas, muchas oportunidades. Una de ellas, mi abuela la casan muy niña, creo que tenía como 12, 13 años cuando la casan, y mi abuelo tenía mucho dinero, pero el dinero se fue perdiendo, perdiendo, perdiendo con los años. Y mi abuela llega un momento en que no tiene cómo darle de comer a sus hijos, y ella le oraba mucho a la Santísima Virgen. Vivían en una finca muy grande y en el fondo de la finca, como en el fondo de la finca, había una gruta de la Virgen. Y mi abuelita comenzó a pedirle a la Virgen que le ayudara por lo menos para darles de comer. Y durante muchísimos años, en esa gruta que estaba, ahí no pasaba nadie, estaba perdida en la nada, aparecía el dinero necesario para que mi abuela pudiera darles de comer. ¿Cuándo termina esto? Cuando ella le cuenta a sus hijos. Y a la hora de hoy no sabemos si fue que la Virgen dijo, bueno, aquí ya hay quien ponga, ya no necesito seguir ayudándolos porque pues ya mi papá y mis tíos ya eran grandes, eh, pero pues dejó de aparecer ese dinero. Ella fue la primera que me habló de la Virgen. Mi abuela materna, eh, yo era el caso perdido. Yo recuerdo cuando niña que llegaba a la casa o iba para las casas de mis tíos, y cuando sabían que yo llegaba, eso era el alcabose, llegó Marisol, entonces guarden la perra, escondan el gato, escondan juguetes, porque yo era muy curiosa, entonces a veces cogía, por ejemplo, un juguete y lo desbarataba porque no entendía cómo funcionaba y yo quería saber cómo funcionaba, pero no, o sea, no era porque mis papás me dejaran hacer ciertas cosas, sino que yo no sé, tenía como ese temperamento de tratar de descubrir cómo funcionaba todo. Por eso aprendí tan pequeña a leer y a escribir. Mi abuela, a mí me llevaban a donde mi abuela que me quedara y para mí eso era un martirio, pero también a mí me gustaba ir porque mi abuela cocinaba muy rico. Entonces, el martirio lo digo porque mi abuelita me hacía arrodillarme a rezar el rosario. ¿Cuántos rosarios rezábamos desde las 6 de la tarde? No recuerdo, pero era de rodillas. eh, y si a mí me preguntan años después, yo no recuerdo ni cómo lo rezaba. Simplemente era, yo pensaba y lo pensé hasta hace mucho tiempo que era una repetición de oraciones, pero como siempre nos ha dicho nuestro Señor, eh, la oración nunca se queda vacía. Vuelvo al cambio de colegio, un colegio católico, un colegio con muchos, con muchos valores, pero un colegio con mucho bullying. Entonces comencé a vivir un bullying fuerte. En la primaria pierdo el año y comienzo a experimentar un maltrato muy fuerte. Yo iba donde mi mamá y le decía, por favor, sácame de aquí, ya no quiero más, por favor, y mi mamá no, usted tiene que formar su carácter. Entonces, pues tuve que seguir, creo que he escuchado la palabra en España, apañándome, de tratar de buscar mi lugar y solo lo logré después de que estaba ya en la secundaria, cuando estaba como en noveno grado, ya faltándome muy poco para graduarme. Ya comencé a tener amigas o compañeras, porque finalmente yo como dejar pensar que tengo esas amigas del colegio, no volví a estar en contacto con ninguna de ellas. Eh, Hago la primera comunión con una sed absurda, yo no sé qué sentía mi corazón de cómo se llama, de qué era la primera comunión. Entonces tenía mucha ilusión de hacer la primera comunión. Y para mí fue un regalo grandísimo, fue una cosa muy bonita. Yo recuerdo de niña que escuchaba una voz y hablaba con esa voz. Fueron muchos años
escuchando cómo me orientaba, cómo me frenaba, eh, cómo muchas veces que yo quería salir a pelear porque trataban mal a mi hermana y la trataban con términos despectivos, yo quería salir a pelear y la voz me decía, no, no, quédate quieta, eso no hay que hacer. ¿Cuándo se perdió esa voz? No sé. Yo tenía una relación que entendí desde muy niña que Dios me debía dar las cosas. Cuando estaba pequeña, mi abuela materna se enferma, le da un derrame cerebral y no dan mucho pronóstico bueno. Entre mi mamá y mis tías eran las que la cuidaban y resulta que un día llega mi mamá, yo creo que no debo tener más de 3 años, y me dice que mi abuela está muy mal, le habían dicho que tenía que estar sentada a ver si el coágulo se disolvía y podía sanarse. Entonces mi mamá me dice, voy a servirte una leche y nos acostamos a dormir un rato porque estoy muy cansada. Mamá cuenta que ella llega a la puerta de la habitación de ella y yo estoy arrodillada en la cama diciéndole a Dios, cuida a mi abuelita que está enfermita y a mi hermanita que le duele la cabeza, pero no se te olvide, Padre nuestro. Eh, y mi abuela se cura bajo todo pronóstico. Eh, Sigo viviendo viví una soledad muy grande en el colegio y esa soledad, perdón que me devuelva, me hacía ir mucho a la capilla. Yo me la pasaba mucho, mucho en la capilla y si no estaba en la capilla, estaba en la biblioteca. Celebré muchos de mis cumpleaños con las monjas. Eh, Leí mucho, 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 mucho y eso, o sea, me hubiera podido jugar en contra todo el bullying, pero creo que me jugó a favor porque como decimos acá en Colombia, comí mucho libro, leí mucho, estaba, como dicen acá también en Colombia, más preparada que un yogur. Eh, Tengo mi primer novio a los 14 años, a escondidas de mi papá. Mi papá siempre nos dijo que el novio era para después de terminar la universidad, pero yo a escondidas tuve un novio a los 14 años, pero era el novio de cogerse la mano, de comernos un helado y nada más. Años después de haber terminado con él, me entero que él había, pues, él tenía otras necesidades que yo nunca le di y me entero que había tenido un bebé con una chica un poco más grande que él. Este hijo debe tener ahorita, no sé, más de 30, 40 años, me imagino yo. Eh, Como les decía, yo siempre quería agradar y para agradar, pues intentaba amoldarme al mundo. Tengo mi segundo novio, yo comienzo como digo yo, como una pelea con mi papá, de tratar de hacer todas las cosas al contrario de como él las quisiera. Y me novio con un muchacho que yo decía que era como el cool del barrio, el que andaba en carro, el que fumaba, pero era también ese novio que, que no pasó de recogerme en el carro para llevarme al paradero del transporte del colegio, eh, cogernos de la mano, no pasó de ahí y tampoco duró mucho. Salgo ya, creo yo también que hasta ahí yo no sabía qué era el amor, pero lo buscaba con una ansiedad absurda. Me decía católica, iba a misa los domingos, pero de ahí no pasaba. Dios era mi bombero, porque era el que le pedía cuando, no sé, me iba mal en algo que me ayudara, pero nunca un rosario, nunca ir a una misa, entender qué significaba la misa, nada que ver. Tengo mi tercer novio también para ponerle coto a mi papá y para mostrarle que yo sí, ya era grande, o sea, ya no tenía 15 años, ya tenía como 19 años, ya había empezado a trabajar y me hice de novia de un muchacho que era mago. Y, y pues vuelvo a decirlo, que yo quería ir en contra de mi papá, me jugó en contra de mí, porque igual yo no había nada ahí, pero era un muchacho
ya mucho más grande que yo creo que tendría por ahí unos 30, 32 años, que no se ubicaba en el mundo. Él era un adulto viviendo con su mamá todavía y pidiéndole permiso para todo, entonces me salió, como dicen, el tiro por la culata. Estudié comunicación social en una universidad del Opus Dei, acá en Colombia. Eh, Llegué muy, muy perdida, extremadamente perdida de esa universidad, queriendo que el mundo me quisiera, pero, o sea, yo trataba de hacer todo para agradarle a la gente, o sea, seguía con ese patrón. Conozco compañeras que fuman y que toman trago, entonces me hago amiga de ellas porque yo quiero tener lo que ellas tienen, yo quiero ser, o sea, ser aceptada y ser como de las más, ¿cómo se podría decir? Porque acá se dice las cool, ¿no? Las que tienen como el respaldo de todos los demás. Entonces quiero aprender a fumar, quiero aprender a hacer figuras y eso hace que comience un vicio muy fuerte con el cigarrillo. Eh, pero yo siento que Dios lo va protegiendo a uno de las cosas, ¿no? Él va diciendo, pues por aquí no es. Yo, yo digo no. Escuché a un sacerdote que decía que Jesús es el Waze de nuestra vida, nuestro guía y el que recalcula el camino para que no nos perdamos del destino final, que es estar con Él. Entonces, me aparecen dos trabajos, comienzo a trabajar en un mundo bien complicado, que primero fue la radio, en una de las cadenas más grandes de radio del país. Comencé haciendo un programa infantil y el primer programa infantil que existió acá en Colombia, una emisora para niños, que se llamaba Colorín Colorado Radio. Fui primero productora, después fui locutora de este programa y a la par, porque yo quería ayudar a pagar la universidad y que a mi papá no le tocara tan duro porque ya él era pensionado, comienzo a trabajar con un canal de televisión que se llamaba, un canal, no, una productora de televisión que se llamaba Producciones GES. Entonces, pues ya el tiempo en la universidad es meramente para ir a estudiar. Salgo de estudiar tipo 1 y llego a la universidad llego a trabajar 2:30 de la tarde y salgo de trabajar a la 1 y tengo que volver a salir al día siguiente a las 5:30 de la mañana para la universidad, entonces como que no me quedaba mucho tiempo de eso. Pero ahí conozco al cuarto novio y el cuarto novio era un muchacho, miento, es el quinto, porque antes ni siquiera fue un novio. Cuando yo estaba adolescente, había un muchacho que me gustaba mucho y le rogué y le rogué y le rogué y fue el tapete del piso de este muchacho por muchos años, y yo creo que él se burlaba. Hay una foto del día de mis 15 años en que el que les digo que era mi novio cuando tenía 15 miraba de reojo a este muchacho, porque sabía o sea, que él era, o sea, nada, nada. Entonces, eso era pues un enamoramiento total, pero no era realmente lo que se dice un amor. Entonces, bueno, comienzo con este muchacho, con el quinto, que era un muchacho que estaba también tratando de encontrarse en el mundo. Vivimos muchas cosas que realmente no valían la pena y mm, hace una herida en mí profunda, profunda, profunda. eh, y llega un momento en que yo digo, pero ¿qué estoy haciendo acá? Y aunque el Señor y la Virgencita prendieron muchas, muchas alarmas, fíjense que nunca, o sea, yo no recapacitaba. Un día, ya faltándome creo que un año para graduarme de la universidad, que acá en ese entonces eran 5 años de universidad, conozco al que fue mi sexto novio, que yo ahí sí dije, encontré al amor de mi vida. Yo lo conozco y comienzo a hacer planes. Se sentía bien estar juntos, la gente alrededor sentía que estaban, que era
que era que estaba bien, que tenía futuro y eso pensaba yo. Pero yo a él lo pongo en un pedestal altísimo, 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 que ninguno de los 5 anteriores lograba superarlo. O sea, ni siquiera el primero que me embrutecí por él logró llegar a ese punto. Entonces, estoy trabajando con televisión. Ese mundo que es tan absurdo nunca, o sea, a mí nunca, ni drogas, el alcohol, nada, cigarrillos sí, seguía fumando mucho, pero como trabajaba tanto en radio como en televisión, por los equipos uno no podía fumar adentro, entonces pues era ya una cosa un poco más social. Eh, y, y bueno, sigo con él. Yo en mi corazón tenía el proyecto de casarme con él, yo creo que él no, él no. Comenzamos a tener como problemas, pero no eran problemas tan grandes. Eh, Soy capaz de decirle de tantas cosas que he vivido, creo que se las dije todas a él. Pasa el tiempo y un día me dice que se va del país, se va a los Estados Unidos. Yo comienzo a rogarle, a rogarle, a rogarle. Creo que me gasté mis sueldos y más en llamadas telefónicas, rogándole, rogándole hasta que entiendo con el corazón roto que ya él no quiere nada conmigo, pero había una conexión extraña con él, o por lo menos eso era lo que yo pensaba. Ya para ese entonces ya me gradué de la universidad, ya estoy trabajando, trabajo haciendo comerciales para televisión y mi jefe un día me dice muy cortésmente que mi mundo no está ahí, mi mundo no está en la producción, mi mundo no está haciendo lo que estoy haciendo, sino que debería escribir. Y yo de muy niña escribía muchísimo, me encantaba escribir y antes de casarme me topé en mi casa con un montón de agendas, con pensamientos, con cuentos, con poemas. Yo todo el tiempo estaba escribiendo, me encantaba escribir. Y un día llamo llorando a una profesora, alma bendita porque ella ya murió, y le digo que estoy muy mal, que mi jefe me echó. Me dice, ¿por qué no te vas a Cuba a estudiar cine? Y yo, ¿a Cuba a estudiar cine? Eso yo ni siquiera, aunque había escuchado música protesta, aunque escuchaba a Silvio Rodríguez, para mí en el mapa no existía Cuba. Ella me dice que lo más probable es que no haya cupo, porque son como 160 colombianos y que, pues, que cree que ya no hay, pero hubo cupo. Mi papá, que siempre nos dijo que solamente casadas nos dejaba salir de casa, que fue supremamente estricto con nosotras y se lo agradezco. Me dijo en ese momento, me acompañó a comprar los dólares, me acompañó a comprar ropa y terminé montándome en un avión rumbo a una escuela que se llama San Antonio de los Baños, que la fundó Gabriel García Márquez con otros 4 cineastas. Llego allá en el mes de noviembre, si mi memoria no me falla, del año 95, y viajo con personas que todavía estaban estudiando, pero que yo conocía porque había una modalidad dentro de la universidad que era ser monitora de clase, o sea, como un subprofesor, podría decirse, y yo conocía a varias personas que estaban viajando. Entonces, les digo a ellas, a 2 personas, a una chica y a un muchacho, que por favor se la pasen conmigo, que yo no quiero tener nada ahí, que yo solamente voy a estudiar. Ando con una foto de este hombre guardada dentro de un cuaderno y les digo, porfa, y si alguien pregunta, yo tengo novio. Un día, estando sentada ahí en la escuela, se me para un muchacho que aún recuerdo cómo estaba vestido, era miles de colores, las chanclas de un color, el pantalón de otro, la camiseta de otro, un chaleco de otro, y me dice que me invita a tomar una Coca-Cola. Y yo
amaba la Coca-Cola, era un vicio para mí, el cigarrillo y la Coca-Cola. Me enfermé, me dio una prediabetes por tomar tanta Coca-Cola. Entonces, no se conseguía Coca-Cola, era pleno periodo especial, entonces no se conseguía sino a través de las embajadas. Y yo tomaba era Tucola, que era una gaseosa cubana, nada que ver. Y ese día me acuerdo yo que, pues cuando él me dice eso, pues yo me voy a su oficina. Él hablaba un español que nadie le entendía, yo no le entendía, yo me tomé la gaseosa y medio lo escuché. Y al día siguiente, pues él me dijo que él tenía un cargo en la escuela, un muy buen cargo en la escuela. Yo le mostré la foto de mi anterior novio y diciéndole que yo tenía a alguien. Al día siguiente yo le cuento al resto de mis compañeros que lo había conocido a él, pero él comenzó a hacer que no me conocía. Entonces volteaba la cara y toda la vida, como había estado rogando tanto afecto, eso era un encendedor para mí. Entonces yo eh, comencé a parecérmele, a ponerle papelitos debajo de la puerta, a buscarlo. Yo quería o sea, convencer a los demás que yo no estaba diciendo mentiras y que realmente a él lo conocía. Entonces, resulta que él cuando la gente no se da cuenta sí me saludaba, pero cuando no, ni me volteaba a mirar. Un día me daño una pierna por un mal movimiento que había hecho y, y él le dice a la escuela que él se va a encargar de mí porque yo no puedo salir, estoy en una silla de ruedas, no me puedo mover. Se subió un músculo sobre el hueso, entonces tenía que esperar a que desinflamara y que el músculo volviera a coger su puesto. Él se encarga de mí, comenzamos, entre comillas, un noviazgo en el que nosotros no nos conocíamos. Ayer escuchaba un audio del padre Ángel de los Monteros. Llevaba 3 años de ordenado, se pueden imaginar cuántos años tendría de haberse, o sea, cuántos años hace que lo grabó, de un libro que se llama El anillo es para siempre. Y él hablaba que, que uno, para poderse casar, debe conocerse, pero uno no lo hace, uno primero es novio y después se conoce. Entonces, yo no sabía qué pensaba de la vida, yo no sabía qué quería. Eh, con el tiempo me fui enterando que no era colombiano, que no era cubano y que era japonés, pero para mí eso no fue inconveniente. Igual yo venía muy herida, yo no había sanado la herida del noviazgo anterior, pero estaba buscando lo que no se me había perdido. Entonces comenzamos una relación, finalizando ese año, me regreso a Colombia, pero con la intención de volver. Vuelvo y me encuentro con el que había sido mi anterior novio y había algo ahí, pero terminamos peleando, terminamos discutiendo y yo ¿cómo se llamará eso? Yo trato de que la relación con este otro funcione o funcione. Entonces, como que sentía que ya me estaba quedando para, como decían acá en Colombia, para vestir santos. Nunca hice un discernimiento de mi vocación y de pensar quiero ser casada, quiero ser religiosa, nunca lo pensé, nunca lo pensé. Y en ese momento, pues lo que yo trataba era de llenar, de hacer un checklist y en el checklist yo tenía que tener un novio y que algún día me tenía que casar. Regreso otra vez a Cuba 6 o 7 meses después y, y queda en mí como una duda porque el día anterior a viajar hubo la posibilidad de vernos con este hombre, con el anterior, pero, pero pasan cosas muy extrañas y no nos logramos ver. Entonces queda ahí como la interrogante, ¿qué va a hacer con él, no? O sea, como que ese capítulo queda sin cerrar. Me voy con la intención de quedarme un año, pero yo comienzo a ver señales de cosas que no me gustaban. Y, y aquí comienza como un capítulo en mi vida donde comienzan a reinar muchos dioses en mi vida, muchos. Yo ya había tocado cosas que no debía tocar, como el I Ching, como la Ouija,
como el yoga, eh, muchas cosas que uno va abriendo puertas que no sabe que están mal. Estuve también cuando estaba en el colegio, una profesora nos enseñó a desdoblarnos. Supe que era desdoblarme porque lo hice. Eh, con el tema del I Ching era supremamente acertada. ¿Cómo? No sé. O sea, yo sabía cosas o sea, que la persona a la que le estaba leyendo lo sabía. Y llegó un momento en que me comenzaron a dar mucho miedo, pero eso fue posterior al viaje a Cuba. Eh, este hombre con el que yo estaba, él era una persona que tenía varias heridas y esas heridas lo hicieron buscar cosas para llenarlas, entre esas la santería, entre esas, esa que llena, que él creía que le permitían el mal no le llegara. Entonces tenía muchos miedos, él sentía que lo estaban atacando y yo comencé a hacer el Sancho Panza de Don Quijote. Entonces tratando de que nadie le hiciera daño, que no lo atacaran, a creerme todos los cuentos. Comenzamos a ir, él tenía una persona que lo había recibido, él la llamaba como la madrina, allá en Cuba, una señora santera, donde yo comencé a ver cosas que en mi vida había visto. O sea, las otras cosas me parecían normal, le hace el tabaco, le hace el café, vaya que le lean las cartas, para mí eso era muy normal, pero lo que yo vi ahí fue terrible y tenía ella, sin que yo le hubiera contado a él, ella tenía información mía que comenzó a darme miedo. Yo no sé qué pasaba ahí, qué pasaba conmigo, pero en un momento recuerdo con mucho temor, en una ocasión que iba en el carro con él por el malecón de La Habana y yo comencé a oír una voz que me decía, bótese, bótese que a nadie le importa. Yo me cogí del cinturón de seguridad, lo cogí duro, yo no le dije nada a él, eh, pero comencé a tomarle respeto a eso y a tenerle mucho miedo. Yo siempre que iba le tenía mucho miedo, pero no le decía a Dios cuídame, a Dios protégeme, me va a dar la bendición, no, nada, nada. Se me prendieron muchas alarmas de que lo que estaba viviendo no era lo que debía vivir. Y pasan unos meses, estoy yo fumando eh, y yo siento una voz, ahí vuelve la voz, que me dice, él va a ser el papá de tus hijos. No dijo hijo, hija, no, dijo hijo. Y yo cogí el cigarrillo y como dicen acá en mi país, lo maté, lo tiré al piso y lo pisé varias veces y no volví a fumar, porque yo no sabía cuándo podía hacer eso, o sea, lo tomé como que era lo que era cierto y no me puse a pensar si venía de Dios o no, pero yo sabía que era cierto. Eh, en muchas ocasiones, o sea, yo esa voz que les cuento la dejé de escuchar de niña, vuelve a esto, pero yo siento que el Señor y la Santísima Virgen me estaban protegiendo de muchas cosas y ahí voy a lo que les decía de las oraciones las oraciones con mi abuelita. Eh, Hice muchísimas locuras y siempre, o sea, nunca nos pasó nada. Nosotras hacíamos en la universidad autostop, nos montábamos en carros de personas desconocidas y habíamos escuchado de varias personas que habían terminado desaparecidas o muertas eh, por hacer eso, montarse en el platón de un carro por una vía a alta velocidad, salir de noche, tarde, tomábamos con mis compañeras antes de entrar a trabajar, tomábamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y no pasarme nada, yo creo que el Señor estaba protegiéndome montones, montones. En una ocasión, recuerdo yo estando trabajando antes de viajar a Cuba, me bajo, estoy en un taxi, bajo la mitad del cuerpo, o sea, una pierna, para poder, mientras buscar en la cartera para pagar el taxi.
y estábamos como en una bahía. Y estoy buscando la plata cuando yo siento que me empujan hacia la otra puerta del carro y yo quedo pegada a la otra puerta. El señor se asusta porque no entiende. Entiende, y sí entiende porque finalmente cuando a mí me empujan pasa una moto que roza el carro, casi tumba el espejo. Si a mí eso no me pasa, no sé, yo creo que no estaría contando el cuento, lo estaría contando de otra manera. Entonces uno piensa que una oración no tiene valor y la tiene, y la tiene y la tiene mucho y el Señor está ahí. Yo creo que siempre, yo creo que me lo imagino en mi corazón, que está en la puerta esperando ahí tiradito, sentado, esperando que a uno le quiera abrir, pero pues primero está el mundo y yo allá voy mundo y el resto no me importa. En Cuba yo no iba a misa, yo nada, nada, pero llega un momento en que siento en el corazón que mi abuela, la mamá de mi mamá, está enferma y hago una llamada y les escribo una carta a mis papás diciéndoles que por favor la lleven al médico. Yo no sabía por qué, pero esa fue la excusa que yo tuve para decirle a este hombre que yo me devolvía para Colombia porque mi abuela estaba enferma y yo creía que tenía que estar acá. Pues realmente mi abuela estaba enferma. Supe hace unos años que tenía una masa en un seno, yo les dije que había sentido un dolor en el seno y que posiblemente mi abuela, que había que revisarle ahí. Sí, tuvo una masa, pero los médicos decidieron no hacer nada porque ella ya era mayor y pues no se iba a morir de eso fue lo que le dije. De ese momento comienza, yo me regreso para Colombia y comienza una relación, ya mi otra abuela había muerto, también cuando ella se enferma, yo siento que ella se va a morir. ¿Por qué sabía esas cosas? No tengo ni la menor idea. Eh, y cuando un día estoy marcando en un calendario, porque este hombre me dice que va a venir a Colombia y que vamos a hacer vida juntos. Entonces, yo comienzo a marcar en un calendario y yo siento otra vez, yo digo que es como una emoción porque no es que oiga una voz, aunque digo que el Día de los Hijos sí fue una voz. Y cuando estaba niña era una voz. Eh, oigo, tengo la emoción de que mi abuela no va a pasar su cumpleaños, mi abuela era febrero y mi abuela cumpleaños en abril. Estoy trabajando, salgo de mi trabajo y no sé, no me pregunten cómo, me caigo de para atrás y al caerme de para atrás me golpeo un brazo, llego a la casa, le cuento a mi mamá está hablando con mi tía y me entero de que mi abuela se cayó exactamente igual ese día, como yo me caí exactamente igual. ¿Por qué? No lo sé. Un día llamo a mi tía, pasan unos días, yo ese día he estado con náuseas, con ganas de vomitar, he estado mal y me entero, por la noche llamo a mi tía, mi abuela está muy mal, a mi abuela le da un infarto y tuvo los mismos síntomas que yo. Ella muere el 13 de febrero del año 97. Y este hombre llega acá a Colombia, llega a vivir con nosotros. Yo, durante el tiempo que estuvimos separados, las 2 veces que estuvimos separados, yo le escribía cartas con la ilusión de que él me conociera y de conocernos. Él se inventaba la manera de llamarme, de que tuviéramos un contacto. Pero yo sentía como una serie de alarmas que me decían, espere, sigo trabajando, él llega a Colombia, me va muy bien, económicamente me va supremamente bien. Yo acá le prometo que le va a ir súper bien, que va a conseguir trabajo, que le va a ir... Eh, y trataba de cierta manera que él tuviera las características que tenía el anterior. O sea, esa herida no estaba sanada aún, pero ya llevaba mi tiempo con este otro. Entonces, pues él llega a vivir a la casa con nosotros, pero no conmigo, porque mi papá pues era muy estricto.
llega un momento en que le dice a mi papá, bueno, ya ha vivido acá suficiente, busque su camino, y no sé si por eso, porque todavía no lo sé, él me propone matrimonio. Yo siempre viví, o sea, como leía tanto los cuentos de hadas, yo me imaginaba la pedida de mano, yo me imaginaba el matrimonio, pero todo fue, todo fue muy sencillo, no como ese cuento de hadas que me imaginaba. Eh, y desde que yo conozco como esa manera de actuar de él, yo siento, me pongo mi capa de salvadora y siento que lo voy a salvar, que yo lo voy a cambiar, que yo lo voy a hacer, que él va a ser el hombre que yo soñé. Y era un error muy grande, o sea, ahí vuelvo al tema de que no era lo que yo quisiera, sino lo que él era. Y yo debía aceptarlo como era, pero pues no, yo quería que fuera distinto. Nos casamos, intentamos primero casarnos por lo civil, pero el Señor tenía otros planes porque aunque teníamos todo, la notaria, todo se cayó. Y terminamos yendo a conocer primero a los papás porque yo no los conocía, y ahí comienzo a recibir el rechazo más grande que había podido sentir nunca, porque primero no era japonesa, no sabía nada de su cultura, no sabía nada de su idioma, y sus papás, sobre todo su mamá, no quería que yo me casara con él. Entonces, ahí volvió a salir la niña de colegio que, ok, no me quieren, pues me van a querer, yo busco la manera de que me quieran, yo sí, yo lo voy a sacar adelante, aunque ustedes no quieran, yo voy a ser la que voy a ser. Entonces, me puse en ese papel de tratar de meter por un cuadrado un círculo y nunca iba a entrar. Entonces, así sabiendo que no lo conocía, así sabiendo que su familia no me quería, así sabiendo que él no era de mi religión, que era budista, me metí en la cabeza de que sí podía funcionar. Logramos una dispensa matrimonial y nos casamos por lo católico, pero como dice en la Biblia, por yugo desigual. Entonces, aquí comienza esa parte de la historia que les digo, donde comienzan a reinar en mi casa varios dioses. Por un lado estaba Buda en un altar, donde ustedes aquí atrás había un altar grandísimo a Buda, y una o dos imágenes pequeñitas de la Virgen. Seguimos conviviendo en un mar de mentiras. Yo se las apoyaba. Eh, yo seguía haciendo el Sancho Panza, yo si él veía los molinos de viento, yo hacía ahí están, todo lo que él decía, y se volvió para mí un Dios. ¿Y Dios a dónde pasó? Pues a ninguna parte, a ninguna parte. Yo quería la familia ideal, eh, había crecido creyendo, o sea, escuchando que ni en la parte de mi mamá ni en la parte de mi papá los matrimonios duraban. Mi papá y mi mamá ya llevaban sus años, mis tíos también, pero no eran esos matrimonios que uno decía, wow, yo quiero un matrimonio como ese. No. Mi esposo siempre sintió que yo traté de que él fuera como mi papá. Y yo le huí mucho tiempo a que alguien fuera como mi papá, porque mi papá era muy exigente y, y no era para nada consentidor. De pronto de niña sí, después no. Aprendimos nosotras, por ejemplo, a bajar la cabeza para que nos dieran el beso en la cabeza, no, pues no habían esos apapachos ni eso, yo no lo, o por lo menos yo no lo recuerdo. Eh, yo tenía también una herida de niña muy fuerte que creo que nunca seré capaz de contarla. Y esa herida yo me la llevé a cada una de las relaciones que tuve. Y pues con más veras me la llevé al matrimonio. Pasa el tiempo y pues como les digo, él se convirtió en mi Dios, entonces yo le preparaba la ropa, yo no sabía cocinar, entonces pues lo que podía lo hacía, él sabía cocinar y cocinaba muy bien, entonces yo era a tratar de que él fuera feliz. Eso era mi mayor meta, era verlo sonreír y era tan difícil verlo feliz. O sea, nada lo llenaba, pero era absolutamente nada. Que después de casarnos fui a misa, creo que no.
Creo que yo no invité a Dios a mi matrimonio ni a mi relación. Quería tener hijos, pero no podía. Entonces, a mí me decían los médicos que era imposible, me habían hecho muchos estudios tanto en Cuba como acá y me decían que yo no podía tener hijos. Y un día yo sentía los síntomas, pero tenía pérdidas. Y un día, yo no sé por qué se me metió en el corazón que sí, que estaba embarazada. Voy, me hago la prueba, lo llamo. Mm, no sé con sinceridad cómo tomó eso, porque vuelvo y les digo, yo nunca le pregunté si quería hijos, cuántos hijos tenía, cómo los quería, nada. Nunca hablamos de las finanzas, nunca hicimos un proyecto de vida juntos, sino que, o sea, había que casarnos, nos casamos. Y quedo embarazada y comienzo a bajar, de alguna manera, bajarlo del pedestal, pero aquí seguían conviviendo Buda y Dios. Una católica totalmente tibia, yo no rezaba el rosario, yo no oraba, nada. Quedo embarazada de la niña con un riesgo altísimo, pero ella, bajo todos los pronósticos, nace. La familia decía que no podía tener, que él no podía concebir niñas, que en la familia nunca han habido niñas, entonces que yo no me hiciera ilusiones, pero en mi corazón tenía toda la claridad de que iba a tener una niña y que se iba a llamar Laura. Nació Laura, para mí dicho, el embarazo fue una locura porque yo solamente o sea, yo le hablaba todo el tiempo, la amaba con una locura que ustedes no se pueden imaginar. Nacer ella y toda mi vida comenzó a girar alrededor de ella y él pasó a un segundo plano. Entonces ya habían heridas de la relación anterior que la llevé a esta relación, habían heridas de yo quererlo cambiar y además yo comienzo a hacerlo a un lado y esto yo creo que también hace una herida en él. Las cosas económicamente se comienzan a poner mal eh, para él y nos vamos a vivir a Perú, donde nos va súper mal, supremamente mal. Tanto así que 9 meses después volvemos, pasan infinidad de milagros que me quedaría aquí contándoselos porque son demasiados, demasiados, como la mano de Dios y la providencia de Dios, pero nosotros no lo veíamos y yo tampoco. Llego aquí en una depresión altísima, llegué supremamente flaca, había bajado como unos 10 kilos, una cosa así, y él también. Esa depresión lo lleva a él a decidir irse a Cuba nuevamente a trabajar. Yo me quedo con la niña, me reconstruyo con la niña, vuelvo a ser la Marisol que era antes, mmm, pero con la añoranza de él. Esa herida también queda en la niña, porque él se pierde mucho tiempo y vuelve a aparecer, creo, un año después más o menos, tanto financieramente como físicamente, aparece un año después. Y en el año 2005, no sé por qué, él pide que nos vayamos todos para Cuba. Me consigue una beca para estudiar y termino estudiando educación, que era un sueño que yo tenía, educación infantil. Entonces, tengo una maestría en educación infantil. Eh, Allá también vivimos mucho de la providencia de Dios, ya comienzo un poco a, a ver temas de Dios, pero sin buscarlo, o sea, seguía siendo como mi bombero cuando mi niña se enfermó, sufrió de asma, un asma muy fuerte. Yo ahí era como que medio lo llamaba, pero tampoco. Eh, Me regreso para Colombia pensando que él se va a regresar detrás de nosotros y como dice la película, ¿quién corre detrás de ti? Nadie estaba corriendo detrás de mí. Yo seguía en ese cuento de hadas de que tenía un matrimonio ideal, pero no lo tenía. Él se queda, después se va para Perú y cuando está en Perú yo vamos a verlo con mi hija y le digo, mira, si tú crees que nos puedes sacar adelante aquí, vivamos juntos, tratemos de digo que no, volvemos a Colombia y cuando la niña tiene 9 años, él regresa a Colombia. Yo sigo con la idea de tener muchos hijos, también sin consultárselo, pero no me cuajaba nada. Y yo le lloraba a Dios, ahí sí, y le pedía y le pedía y le decía, ¿por qué no? Yo quiero más hijos, yo quiero más hijos, yo quiero más hijos. Los médicos me decían, no, no se puede, no se puede, no se puede. Y
contra todo pronóstico, un día voy a una cita médica y me dice la doctora, yo pensaba que ya estaba por la menopausia porque ya iba a cumplir 40 años. Entonces la doctora me dice, te voy a dar una noticia. Me cogió y me abrazó por detrás, me dijo, estás embarazada. Y yo quedé, y al rato me dice, pero es que además tienes 3 meses de embarazo. Yo había tenido mis periodos normales durante esos 3 meses, entonces ella me dijo, normales no, o sea, eran absurdos, por eso no pensé que estuviera embarazada. Y es cuando ella me dice, si hay una gota de sangre, pues es que que hay una pérdida. Voy a la clínica porque estoy sangrando y hasta ese momento mi esposo no pensaba que fuera verdad que estuviera embarazada. Eh, y el médico que me hace el tacto me dice que me vaya a otra ventanilla y que pida que me van a hacer un legrado, que él ya mandó las órdenes, porque el bebé está muerto. Yo salgo llorando, estaba muy, muy delgada y me encuentra una mujer que yo digo que es la Santísima Virgen. Ahí vuelvo al tema de los no del mundo y los sí de Dios. Primero, el hecho de quedar embarazada cuando todos los médicos me decían que era imposible. Y ahora este médico diciéndome que el bebé estaba muerto. Esta mujer me toma, me lleva, siempre pensé que había sido la directora de, de la parte de imágenes diagnósticas de ahí, de la Clínica Colombia acá en Bogotá, pero resulta que nunca más la volví a ver, nunca más la volví a encontrar. Mi prima tiene una historia también en esa misma clínica y la vida de su bebé se salvó. Nuestros hijos tienen la misma edad. Eh, Gracias a esa ecografía se salva la vida de mi hijo, no me lo sacan vivo y mi esposo sabe que estoy embarazada. Fue un embarazo de alto riesgo, todo el tiempo era no, 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 no se va a criar, el peso no le da, no sé qué. A mí me termina dando una preeclampsia, casi, pues no cuento la historia. Y la noche o la madrugada del día en que se supone que iba a salir de la clínica, me comienzan a fallar el corazón y los pulmones, me tienen que hacer una cesárea de emergencia en la que hoy escuchando también el testimonio, este video que les contaba al principio del padre de los Monteros, me di cuenta de que yo me estaba yendo y donde estaba feliz, feliz. A mí los médicos me decían que no me podía dormir porque no me encontraban cómo ponerme la epidural para poderme hacer la cesárea. Entonces yo sentía una paz y déjeme dormir. Y, y bueno, finalmente nace mi hijo, nace con un pronóstico terrible, que no va a vivir, que no va a caminar, que no va, eh, que no va a respirar. Y cada día el Señor nos iba demostrando, porque era diario durante los 17 días que estuvo en cuidados intermedios, que los no del mundo son los sí de Dios. Él se fue manifestando de maneras tan impresionantes y yo con esto les digo que no es solamente conmigo. Yo creo que uno comienza a darse cuenta de la presencia de nuestro Señor cuando abre los ojos y camina un poquito más despacio. Y bueno, bajo todo pronóstico, mi hijo sale de la clínica, fue un bebé canguro, casi 4 o 5 meses, logra ajustarse la edad de nacimiento ellos tienen, cuando un bebé nace prematuro, se ven dos edades, la edad en la que debía nacer y la edad en la que nació. Entonces, llega un momento en que eso se ajusta y, y al cumplirle los 12 meses, mi hijo tiene el tamaño, el peso de un bebé que nació a los 9 meses. Y mi esposo, pues, muy pendiente de él, lo ama con locura. Es impresionante como ambos quiere mucho a los dos niños. Comienzan a haber desavenencias entre los dos. Ahí, vuelvo y les digo, viendo, porque hubo muchos más milagros de la mano de nuestro Señor y de la mano de la Santísima Virgen, eh, que si no mi historia queda demasiado larga, que vuelvo y digo, se da cuenta con el tiempo de cómo el Señor fue actuando y como que uno no lo vio y lo ignoró, y él golpeando y golpeando y golpeando,
Mm. Yo le contaba a Belén al principio de este rosario. Este rosario es una reliquia de San Juan Pablo II. Cuando yo conozco a la familia de mi esposo, eh, esto lo vine a entender hace muy poquito, ¿no? Cuando vino a conocer a mi esposo, los únicos que me aceptó, o el único que me aceptó fue el tío de él, alma bendita porque también ya murió. El tío de él era el jefe de seguridad del presidente Alan García y él viajó con él, sobre todo, o sea, siempre viajaba con él, pero cuando fue la presentación ante el Vaticano, él fue con Alan. Él era católico, creyente, él creía en el divino niño Jesús. Él había vivido acá en Colombia, por eso conocía la advocación, o sea, la, no sé si se puede decir advocación, pero conocía del niño Jesús, no el niño Jesús de Praga, sino el divino niño Jesús, que aquí se venera en el 20 de julio. Cuando nos conocimos, él me cogió mucho cariño, sobre todo pues porque había vivido acá. Y él me regala este rosario. Este rosario se lo dio, lo sacó del bolsillo San Juan Pablo II y se lo entrega a él. Y él me lo entrega a mí. ¿Qué me estaba diciendo desde ese momento? Y de pronto ahí encuentro como la relación con San Juan Pablo. Ora, San Juan Pablo II, Belén ya creo que se los ha dicho varias veces, oraba mucho el Santo Rosario, aún ya enfermo, muy, muy enfermo. Él se postraba más de 20 veces al día ante el Santísimo y rezaba el rosario, y no solamente un misterio, él rezaba la cofradía, o sea, la cofradía de la que habla San Luis María Griñón de Montfort, él se rezaba los 4 misterios, acuérdense que él es el que agrega un misterio más, que son los misterios de luz. Entonces él se los rezaba a diario, los 4 misterios. Entonces, ya me estaba diciendo que esta era mi arma y era el arma más poderosa, pero nada que ver. Comienza a pasar el tiempo y esas heridas, las mías y las de él, comienzan a salir a la luz. Yo me comienzo a mirarlo como si fuera un ser así de chiquitico, porque yo pues producía, no produ después de que nace el niño, yo me retiro por bastante tiempo, 3 años, vuelvo al trabajo, porque yo sentía que si no había un ingreso acá, mi casa se caía, eh, porque pensaba que la economía dependía de mí. Y comienzo a trabajar y a sufrir un dolor muy grande por el jefe que tenía, la jefe que tenía en ese entonces. Y yo, aunque el Señor me puso varias oportunidades laborales en ese mismo día, yo tomé con el que ganaba más dinero. La pasé mal, muy mal. Aquí hay unos comerciales de televisión de un banco y dice su dinero puede estar en el lugar equivocado. Y yo era fiel copia de eso. O sea, yo no debería estar ahí, pero yo insistí, vuelvo y les digo, yo insisto donde no quepo, trato de caber. Y eso fue lo que hice, tratar de caber, aunque había mucho maltrato. Yo, en vez de contestarle mal a mi jefe, yo venía acá a cogerla contra mi esposo, no sé si contra mis hijos, pero sí contra él. Y eso hace que la relación se fracture mucho más y que nos alejemos mucho, mucho, mucho más. Pasa el tiempo y él se va, yo le digo que se vaya, yo lo saco del cuarto, de la cama, del cuarto, y le digo que se vaya. Yo hago un retiro de Maús y en vez de salir mejor del retiro de Maús, salgo mucho más herida, mucho más, eh, salgo muy soberbia, salgo pensando que yo merezco ser feliz, que Dios es mi Dios, no el de él, y que él no tiene derecho a ese Dios que me ama a mí. El mundo comienza a decirme lo mejor que puedes hacer termina eso, o sea, termina con el dolor, es más fácil que él se vaya y así van a ser las cosas mucho más sencillas, va a ser todo más fácil y resulta que no porque todo se pone peor después de que él se va, la herida que deja la ida de un papá en una niña, que en ese entonces tenía 16 años, es grandísima, la herida que deja en mi hijo también, era un niño de 6 años. Con el tiempo entendí que lo que vivíamos en mi casa era muy absurdo,
¿Por qué? Pues porque les digo que ya no, digamos que ya no estaba ese ese Dios esposo, pero estaba Buda por un lado y por el otro lado Dios. Yo llevaba a mis hijos en esa angustia, los llevaba a misa, ya había comenzado a tratar de orar, entonces lo llevaba a misa y yo llegaba a la casa, él nos sacaba para que nos fuéramos y él se quedaba haciendo sus mantras, la casa, llegábamos y olía a incienso, aquí, o sea, era ese tema de tengo que respetarlo porque él está respetando lo mío, pero yo les estaba haciendo un daño grandísimo a mis hijos porque cuando nosotros salíamos, eh, cuando el niño, por ejemplo, iba para el colegio, él tenía que despedirse del altar de Buda para poderse ir y después yo le daba la bendición. Entonces era una cosa, volvemos al tema del yugo desigual, una cosa muy, muy dura para un niño. Entonces uno nunca le consulta las cosas a Dios y yo nunca se las consulté. Yo sentí que yo podía cambiar a ese hombre, yo podía, cuando ya comencé a entrar en los caminos después de iniciar mi conversión, que fue a los 45 años cuando hice Maús, yo pensé que yo podía cambiarlo, pero el único que puede hacer esas cosas es Dios. Uno no puede hacer nada, lo único que puede hacer uno es, Señor, rómpeme y hazme de nuevo, vuélveme a hacer y ser arcilla en sus manos, porque yo necesitaba cambiar, yo era soberbia, yo no valoraba a esa persona a la que le dije, sí, acepto y te acepto como eres. Eso no quería decir que yo permitiera que en mi casa hubieran dos dioses. Eso no estaba bien. Pero yo no lo hice no lo hice desde el principio. Entonces, en esa lucha que hubo en mi hogar, llega un momento en que él se va y que yo entiendo a través de mucha oración que el Señor me había sacado de Egipto, pero yo me quedé en Egipto. O sea, las cosas que tenía ahí, aún las seguí cargando con los años. Eso fue una conversación que tuvimos con una amiga hace muy poco tiempo y nos veíamos a las dos y esa conversación a mí me tocó el entender que yo todavía, aún el Señor habiéndome sacado de Egipto, yo seguía allá. Yo seguía pensando que mi marido era igual, el dolor lo seguía llevando, el añorar algo que realmente yo no tenía un matrimonio, yo había armado en mi cabeza un matrimonio y había soltado la cruz cuando me fue muy, muy pesada, yo dije, yo ya no puedo más, yo merezco ser feliz. Y eso me lo vendió el mundo y yo le hice caso al mundo. Nos separamos y fue mucho dolor, mucho, 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 como ustedes no se imaginan, porque había fracasado a los ojos del mundo, a los ojos de mis hijos, a los ojos de mis papás. Mi papá, yo digo que todo, como dice en Romanos 8:28, todo pasa para el bien de los que lo aman, ¿no? Y y si lo estoy diciendo bien, me perdona si estoy diciendo mal el versículo, pero mi papá comienza a ir a misa, mi papá comienza a doblar rodilla, que era una cosa que él no hacía. Mi mamá, desde más o menos cuando nace mi hija y nosotros nos vamos a vivir a Perú, ella comienza a ir a misa y a cogerse de la mano de Dios. Y para mi papá es una cosa incomprensible, hasta una burla lo que ella hace, pero verlo a él después de tantos años de rodillas, orando por mis hijos, orando por mí, orando por mi matrimonio, por no volverme a ver en la depresión que había sufrido en el año 2001-2002, fue muy duro, o sea, fue muy duro y además muy bonito ver que él estaba doblando rodilla por mí y haciéndose responsable de mis hijos y de mí. Yo comienzo a vivir una cantidad de cosas. Se me olvida un detalle que creo que es muy importante. Cuando mi hijo está en mi vientre, mi hija hace su primera comunión. Y yo le digo me toca ir a confesarme, yo no me había confesado hacía muchos años, yo creo que desde que estaba ni siquiera cuando me fui a casar. Voy a una confesión con un sacerdote que tenía unos dones muy bonitos. Él me toma de las manos, él no nos conocía, ni a mi esposo, de pronto a mi hija, pero creo que no, porque todavía no se habían confesado, y me toma de las manos y me dice, él me pide que te diga dos cosas. Una, que este hombre
que está allá afuera sería capaz de que el agua le diera aquí por ti. Y dos, te pide que andes con una libretica, esta no es, pero con una libretica, donde apuntes todo lo que te va a decir. Eh, yo recuerdo muchas veces durante toda mi vida esos mensajes eran como ideas de cosas que debía escribir, como pequeños mensajes, y después yo llegaba, se me olvidaba anotarlos y bueno, se perdí. Entonces, como el Señor se aprovecha de todas esas cosas para irlo atrayendo a uno, yo sentí que debía buscar, después de ese mensaje, de irlo buscando a Él, pero era como por los laditos. Pasa, como les cuento, el retiro de Emaús, que creo que fue en el 2015. En el 2016 se va mi esposo, yo me quedo sola con mis hijos, sin trabajo. Ahí va otra situación cuando les digo que me sacó de Egipto, porque me sacó de muchas maneras. O sea, yo estaba subida aquí, en todo. Entonces era mi trabajo, mi sueldo, mi dinero, viajaba por todo el país, conocí prácticamente todo el país de la mano de quienes fueron ministras de educación de acá de Colombia. Viajaba muchísimo, tenía un cargo muy alto, tenía mucha plata, pero no valoraba nada. Y vuelvo y le digo al Señor, yo sentí que algo iba a pasar y le digo, si tú me quitas el empleo, mi casa se cae. Mis compañeros de trabajo me hicieron el cajón, me sacan de ahí, yo me cojo de uñas y dientes para subir unos pisos más y trabajar con la oficina de comunicaciones, pero era un trabajo absurdo, manejando más o menos unas 27 interventorías de contrato, además de toda la logística de un ministerio. Casi me enloquezco. Después me daño la cadera y quedo con un pronóstico de un reemplazo de cadera a los 45 años. El matrimonio comienza a desmoronarse como ustedes no se imaginan, él se enferma súper grave, pasan 2 episodios que debían haberme llamado la atención de que estas eran mis armas, pero no lo fue, y fue que a él le da ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el término, que casi termina en una peritonitis, y yo siento ahí que lo quiero, pero no obstante, pues las cosas siguen, yo sigo siendo soberbia, sigo subida en mis tacones, en mi pelo liso, bueno, en fin, o sea, siendo súper soberbia, y pasa ese episodio, él se salva de puro milagro, después le da otra enfermedad muy fuerte en la que yo no le paro ni bolas, sino ya cuando lo veo súper mal. No obstante, como que ahí me pongo en el papel de que tengo que ser su esposa, venga, le busco el médico que lo va a ayudar, sin darme cuenta que Dios como que va poniendo, entretejiendo todas las cosas para ayudarnos ahí, pero vuelvo y digo, yo lo hago todo desde la soberbia. Cuando el papá se va, a mí me parece que lo mejor es acercar a mis hijos a la iglesia. ¿Por qué? No sé. Entonces comienzo a llevar a la niña a que vaya al Santísimo, y comienzo a pedir que por favor permitan que el niño se prepare para la primera comunión, le dan una dispensa y comienza a prepararse, y yo comienzo a ir al Santísimo y comienzo a ponerme de rodillas en el Santísimo, y yo comienzo a sentir esa gracia de nuestro Señor sanándome, cambiándome de muchas maneras, porque durante esa preparación yo no volví a contestarle mensajes a mi esposo, porque eran unas peleas absurdas de gritos, de insultos, de groserías, que uno dice, bueno, ya se fue, ya se solucionaron las cosas. No, no, era peor, nos gritábamos, nos insultábamos, entonces quién decía algo más fuerte, entonces el otro buscaba la manera de decir algo más fuerte. Finalmente, en ese Santísimo, un día con ese pronóstico de cirugía de cadera, salgo yo caminando sin bastón. ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? No tengo memoria, pero yo no necesité cirugía, porque en el Santísimo me sané. Y el Señor me fue sanando de muchísimas cosas. Estando ahí, estando con el tema de la separación, de los papeles de la separación, de los papeles del divorcio,
yo estaba pasando por una depresión en la que me metía en la cama a ver series de muertes, de asesinos seriales, una cosa absurda. Y un día estoy llorando sobre mi cama. ¿Se acuerdan lo que me había dicho ese sacerdote en el 2010? Estoy hablando del 2017, estoy llorando. Me llama mi amiga Tatiana y me dice, ¿estás llorando? Porque pues esa era mi dinámica de todos los días. Le dije, sí, ¿por qué? Me dijo, ¿por qué estás llorando? Le dije, porque yo no valgo nada, no estoy haciendo nada, no sirvo para nada, no tengo trabajo, no tenía trabajo durante todos esos años, no había tenido trabajo, no tenía ingresos, dependía pues de unos pocos ingresos que me entraban con unos cursos que de estudiantes que se iban a la escuela donde yo había estudiado, pero eran muy pocos. Eh, y entonces me dice, ¿y qué quieres hacer? Le digo yo, quiero escribir. ¿Y qué te detiene? ¿Qué hay que hacer? Pues todo se fue organizando con ella y con otra amiga, Diana Zuluaga, y llegamos a comenzar a hacer un blog de testimonios católicos. Yo le dije a ella, me acuerdo ese día a Tatiana, le dije, yo quiero contar lo que Dios ha hecho conmigo. Entonces me dijo, ¿qué te detiene? Y me detenía mis miedos, entonces cómo voy a hacer las cosas cuando uno entiende que cuando uno hace una cosa para Dios, Él se encarga de todo y Él se encargó de todo hasta del nombre, porque el día que nos íbamos a reunir para ponerle el nombre al blog, yo sentí que debíamos ponerle como el sacerdote que había escuchado el día anterior a la ida de mi esposo, yo llorando y escuchando a un sacerdote que se llama el padre John Montoya, y este sacerdote me dice en el audio, esto te está doliendo, está muy mal, pero esto también pasará. Yo voy a la casa de mi amiga Diana pensando en esa idea de esto también pasará, y Diana me dice, oye, ¿sabes qué he estado pensando? Que el blog se debería llamar Esto también pasará. Y yo me puse a llorar, llamamos a Tatiana ya como las dos de acuerdo, y nos dice Tatiana, estoy en un banco, ya salgo, porque ya sé cómo debe llamarse el blog, creo y se los quiero proponer. Pues ella también pensó en Esto también pasará. Y el blog se llama así, comenzamos las tres, publicando textos acerca de cómo Dios ha trabajado en nuestra vida, de testimonios de personas que han sido tocadas por Dios. Y ahí es cuando uno se da cuenta que cuando uno hace algo para Dios, el Señor lo sostiene, el Señor ha sido el que ha dado el alimento en esta casa desde esa fecha hasta hoy. Aquí no ha faltado el pan. El Señor fue el que le dio la universidad a mi hija. Y hay gente que dice, ah, sí, le dio la universidad a su hija, pero nos tocó, estoy con un préstamo con una entidad privada. No, no. El Señor le dio la universidad a mi hija, estudió, yo pude pagar la universidad, además le dio una beca, entonces no me tocó pagar lo que usualmente se paga aquí. Aquí hay universidades de 35 millones de pesos el semestre y yo pagué 3 millones y medio. O sea, no sé en este momento para calcularles en otras monedas, pero hagan de cuenta que si la universidad en la que ella quería valía 10.000 euros, la universidad que yo le pagué valió 1.000, una cosa así. Entonces, Dios ha sido el proveedor de este hogar. Yo le pedí mucho tiempo que fuera mi esposo y él me fue mostrando que no, que él era el proveedor de este hogar, que yo le rogué que mi esposo volviera y se lo rogué mucho tiempo y después entendí que era él el que tenía que trabajar en mí y trabajar en mi esposo, pero que yo había sido muy dura de corazón, como dice la palabra, que por eso Moisés dejó dar acta de repudio por la dureza de corazón. Entendí y me permitió el Señor entender que el matrimonio no era algo no lo boto a la basura, cambio de matrimonio, entonces va a ser el mismo circo, pero con diferente payaso. El Señor me ha ido mostrando durante todos estos años, que ya van a ser más 8, si mi memoria no me falla, que primero que Él es mi proveedor, segundo que la nulidad no existe. Yo traté de hacerla, comencé todos los papeles,
Hubo sacerdotes que me dijeron que estaba bien, pero el Señor me puso por delante la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, ahí vuelvo a San Juan Pablo, y me dijo, no, por ahí no es, yo tengo un plan para ti, yo no sé cuál es, pero me ha puesto como tarea, y no digo que haya sido una voz, que cuando yo intento comenzar un tema de la nulidad, ah, van pasando ciertas cosas que me van mostrando por ahí no es. Y cuando comienzo el tema de la nulidad, y creo que esto que es lo que le da el cierre a todo mi testimonio, empiezo la nulidad cuando me vuelvo a encontrar con el sexto novio. Y aquí entra el padre Eduardo, que lo amo con todo el corazón, nunca lo he visto, siempre han sido sus audios los que me acompañaron en la pandemia con la coronilla de la Divina Misericordia. Este hombre comienza a metérseme por los ojos sin él hacer nada, simplemente lo vuelvo a encontrar, él está separado, yo estoy separada, comenzamos a hablar, gracias a Dios, él no vivía acá, sino vivía fuera, y yo comienzo a armarme una película de que todo lo que él había, lo que había visto de él era perfecto y ese era el amor de mi vida. Pero el Señor comienza a mostrarme las cosas y yo comienzo a tratar de no escuchar. Mi corazón me decía que por ahí no era porque yo dejo de comulgar, yo iba a misa diario, dejo de ir a misa, dejo de ir al Santísimo, me siento súper culpable, pero yo seguía metida en la cabeza y aunque no pasaba nada porque él estaba allá y yo estaba acá, yo sentía que él estaba traicionando a nuestro Señor. Y sigo con la cabecita metida ahí, y un día llego acá a la casa muy mal después de una Eucaristía en que no pude comulgar y en el celular me aparece la homilía del domingo anterior del padre Eduardo. Entonces yo lo voy a escuchar y habla de la mujer del pozo, cuando el Señor le dice que vaya por su marido y ella le dice, no tengo marido, y dice él, muy bien lo has dicho, has tenido 7. Igualito que yo comienzo a llorar porque él comienza a explicarme, el padre Eduardo, porque es que yo sentí que era el Señor hablándome a mí. Comencé a entender que yo había estado mendigando amor toda mi vida y que a él también le estaba mendigando amor, que él me amaba, Dios me amaba, y que yo no necesitaba más amor que el de él. Y que si él quería algo para mí, él me lo iba a dar, como me lo había dado toda la vida. O sea, yo me sorprendía de lo que hacía Dios conmigo y entender que Dios le dice a uno a veces no, a veces sí o a veces todavía no. ¿Por qué me daba yo cuenta de eso? Porque a veces le decía yo, Señor, aquí hay un postre en Navidad que se llama natilla, y había momentos en que yo no tenía dinero. Y yo en una ocasión le dije, ay Señor, una natilla con dulce de moras. Y estábamos empacando aquí unos regalos para la iglesia. Cuando timbran a la puerta, yo solamente se lo dije al Señor, timbran y era una amiga, María Isabel, que vive en el piso superior al mío, con una bolsa de leche y una caja de natilla. Yo me ataqué a llorar, yo no podía comprender cómo algo tan simple él me lo estaba dando y no era solamente eso, eso hizo que comenzara a caminar un poquito más despacio y a darme cuenta que el Señor está ahí contigo, está aquí, ahí contigo en este momento en que tú sientes que no vales nada, que no tienes nada, que todo juega en contra tuya, el Señor está ahí. Y lo más loco de esto que le estoy contando del Padre Eduardo es que yo escucho eso, lloro como una Magdalena y entiendo lo que les digo, que había mendigado amor en esos 7 hombres. Y como el jueves o el viernes de esta semana, digo, lo quiero volver a escuchar y comienzo a buscarlo, entro al canal de Belén, del Rosario de las 11, comienzo a buscarlo y no lo encuentro. Busque, hasta trato de poner el del domingo, y no, tampoco. Yo sabía porque ahí estaba que había sido el del domingo. Entonces, pasan los días y yo no me quedo porque mi carrera me da que yo tengo que seguir donde está, tiene que estar ahí. Pasa, creo que es el lunes o el martes, y encuentro que el que habían publicado el domingo
sea, pasa una semana, el del domingo era el que yo había escuchado el lunes anterior. ¿Por qué? Porque no sé, no sé. Fue una cosa que me dijo, o sea, tendría que ser el momento en que el Señor me hiciera bajarme de ese caballo, pero yo no me quedé, yo seguí montada en ese caballo y con ilusiones. Un poquito más bajada, ya no tanto como que este es, pero todavía seguía con la añoranza del hombre y además lo tenía, creo que ahí sí como un Dios, pensando que él era perfecto, que él era el hombre perfecto y qué mujer tan mala la que lo había dejado a él. Un día estoy en el colegio de mi hijo, escuchando, aburrida porque él estaba en una práctica a la que yo no podía acercarme y eran muchas horas. Y entonces, estando ahí, me da por llamarlo, le marco, comenzamos a hablar y comienza este hombre a mostrarse en verdad, a mostrarse y a decirme cosas que yo decía, perdón, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién es este hombre que está hablando ahí? Comenzó a decirme cosas y a decirme, yo cogía el teléfono y me lo alejaba y él seguía hablando y yo decía, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Este es el hombre que yo pensé que había dejado atrás? ¿O este es el mismo hombre, pero yo no me había dado cuenta? Es el Señor me quitó la, la costra de los ojos y pude verlo en verdad y dije, Señor, te he estado traicionando de esta manera, dejé de comulgar, me ilusioné con alguien que no valía la pena, no valía la pena. Y o sea, se da uno cuenta de cuántos meses o cuánto tiempo duré perdida solamente por una ilusión que el Señor ya me muestra, mire, por ahí no es, soy yo y solamente yo, y no con un egoísmo, porque Él es tan bonito, tan bonito que yo me sorprendo del gran amor que nos tiene a cada uno, a cada uno. Yo en este momento estoy atravesando con mi familia la enfermedad de mi papá, tiene una demencia vascular y esta mañana me sorprendía porque estaban cambiándolo y nos toca a nosotras ayudar porque él comienza a mandar puño, patada, tiene 92 años y, y comencé a hacer una oración, estamos haciendo con mi hija la consagración al Sagrado Corazón de Jesús y estamos haciendo el rosario. Mi papá estaba tenaz y en el momento en que yo comienzo a hacer la oración, mi papá se calma y se queda mirándome y me sonríe y permite que lo terminen de cambiar. Entonces, tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios hermoso, que si en este momento tú estás cansado o cansada de seguir orando porque piensas que el Señor no te escucha, que tus lágrimas no valen la pena, Él recoge en la redoma cada una de tus lágrimas y de tus oraciones y no se quedan vacías, Él está ahí, pero de pronto no, el sí no es ahora, o ese sí que tú estás esperando no es el que debe ser. Primero tiene que cambiarte a ti, cambiar lo que estás haciendo mal para que Él pueda ser una persona nueva en ti. Y si Él piensa que tu matrimonio se tiene que restaurar, se va a restaurar. Si piensa que necesitas ese trabajo que tanto añoras o esa casa que tanto sueñas, Él te la va a dar, porque a nosotros, no, esto que ustedes ven, estas cuatro paredes, me las dio Él. Él cuando yo se la pedí, pero Él tenía un plan en eso y yo no lo entendía y lo entiendo ahora, porque me dio una casa como yo se la pedí, en donde yo se la pedí, porque en este momento tenemos que estar mi hermana mayor y yo cuidando de mi papá, de mi hermana y de mi mamá. Entonces, necesita que estemos cerca. Las veces que mi papá se ha puesto grave, yo he podido salir corriendo de mi casa porque estamos en el mismo conjunto. Entonces, él teje planes perfectos. O sea, si uno se pone en las manos de él, debe creerle a él y saber que él está haciendo y que puede hacer nuevas todas las cosas. Por más difícil que se vea el camino, hay que poner la mirada en él y solo en él, cogido de la mejor arma que tenemos, que es el Santo Rosario. Recen el Santo Rosario, háganlo. Yo
yo descubrí el tema de la cofradía de San Luis María Griñón de Montfort, de los 4 misterios rezados en un solo día. O sea, los misterios de dolor, los misterios de luz, los misterios de gozo y los misterios de gloria, si estoy mal me corrigen, de rezarlos todo un día. Yo comencé a hacerlo y yo he tenido como manifestaciones de la Santísima Virgen, pero esta fue impresionante. Yo tenía un pecado que nunca había confesado y comencé a hacer estos 4 rosarios con amor, porque es que lo que dice el Señor en la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, aunque sea que me digas un te amo, pero que realmente me lo digas con amor. Y comencé a hacerla. Una noche tengo un sueño en el que veo un manto blanco, yo estoy sentada, creo, y veo un manto blanco y unas manos que se dirigen hacia mi boca. Como les digo, tenía un pecado que no era capaz de confesar. Y entonces había pasado por miles de confesiones, pero nunca había sido capaz de hacerlo. Y entonces yo siento que me sacan algo de la boca y me dolía todo, todo, todo. Yo sentía espinas rasgándome la garganta. Y veo una piedra y veo que estas manos tan hermosas me sacan todo de la garganta y lo ponen encima de la piedra. Y cuando lo ponen encima de la piedra son unas rosas blancas. Yo me levanto con dolor de garganta, duré varios días con dolor de garganta, pero siento la imperiosa necesidad de confesarme, me voy, me confieso, cuando vengo subiendo de la confesión, ya confieso este pecado, vengo subiendo, siento una voz que me dice, ve a donde Francis. Yo tengo una amiga acá en el conjunto que se llama Francis. Y yo, no, señor, yo no puedo porque es que si me voy a donde Francis, mi hijo está solo, no, yo voy para la casa. Ve a donde Francis. Y yo seguía contestándole y diciéndole que no, pero ya cuando voy llegando vuelve y me dice, y digo, ok, voy a ir. Voy y ella me dice que ese día pasó algo muy curioso con su sobrino, que estaba comenzando en los caminos, pero que no quería que cuando llegó ella estaba escuchando un audio en YouTube y que él no lo quiso apagar, pero no me cuenta de qué es Pasa un tiempo que yo como que insisto, hasta que después de salir de su casa y estar caminando y yo me toco la garganta porque me duele y estoy disfónica, le digo yo, pero me vas a contar de qué era, no, es que es impresionante, pero como que volvía y se trababa y le digo yo, cuéntame de qué fue el video. El video era un video del padre Amor, en el que cuenta que en sus exorcismos sacaba cosas cuando hacía los exorcismos sacaba cosas de la boca de los que estaban poseídos. Y ella me dice que sacaba cadenas, sacaba llaves, sacaba sapos, y yo me quedé en una sola pieza y se me escurrieron las lágrimas. La Santísima Virgen me había a mí hecho para mí un exorcismo en ese momento, y me había sacado un pecado que me corroía el corazón y que de pronto ese era el que me había quitado el gozo y de pronto por eso mis ojos no brillaban, por eso era tan de mal genio, por eso gritaba tanto, por eso peleaba tanto, por eso no me daban cuenta de las bendiciones que nuestro Señor estaba poniendo y había puesto y pone todos los días en mi mesa. O sea, no quiere decir que yo me siento a esperar que lleguen las bendiciones. Yo hago la tarea. He tratado muchas veces de frenar el tema del blog y no volver a escribir, pero él me va como de ciertas maneras diciendo, no, tienes que seguir. Y tienes que seguir aunque sea una sola persona que sea la que te escuche. No me quiero alargar más, hay mucho más de qué hablar, pero no me quiero alargar más. Muchas gracias por escucharme. No se olviden que el Señor es grandísimo, que es el amor de los amores, enamórense de Él, vayan al Santísimo y confíen en que la Santísima Virgen los coge de la mano, es la mamá y siempre nos va a cuidar, siempre. Fíjense cómo me ha protegido a mí. Muchas gracias.